Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema Procesos de integración económica. La oportunidad de la integración. La globalización económica consiste en la creciente integración de las economías a lo largo del mundo, particularmente con el movimiento de bienes, servicios, capital y factores de producción. En un mundo globalizado, la competencia económica no ocurre entre países, sino entre bloques o grupos de países, frente a las grandes potencias económicas como Estados Unidos, China y la Unión Europea. Los países más pequeños tienen la oportunidad de integrarse económicamente para negociar y acceder a ventajas comerciales más competitivas. En Europa, muchos procesos de integración económica se iniciaron después de la Segunda Guerra Mundial y fueron creando una economía sólida en todo el continente. En América del Sur, los países han iniciado la integración económica a través de la formación de bloques comerciales y económicos. Los procesos de integración tienen ventajas y desventajas como las que se muestran a continuación. Ventajas de la integración. Lograr la eficiencia. Las economías buscan producir más, reduciendo sus costos. Esto se facilita con la integración de los factores de la producción distribuidos alrededor del mundo. Competitividad. Sumar esfuerzos entre países para llevar adelante proyectos que demandan una gran inversión, pero que al final beneficiarán a todos. Poder de negociación. Solo a través de la integración económica, los países más pequeños, pero con mayor potencial productivo, pueden negociar con las grandes economías del mundo. Lograr la especialización. La integración económica permite a los países desarrollar sus ventajas comparativas y abrir sus economías a la innovación. De esta manera, algunos países se pueden especializar en una actividad particular. Estabilidad económica. La crisis o las crisis económicas internacionales afectarán más a los países que no estén unidos en un bloque económico. En un mundo globalizado, lo que ocurre en un lugar afecta la economía de otros países. Desventajas de la integración. La desigualdad. Los países más beneficiados por la integración económica son aquellos que tienen una infraestructura, instituciones y manejo económico eficiente. Un país que no tiene carreteras, autopistas y puertos modernos no podrá recibir el comercio internacional. De la misma forma, las actividades productivas de un país deben competir en el mismo sector con los países del mismo bloque económico. Pérdida de soberanía. Algunos acuerdos de integración comercial monetario podrían afectar la soberanía o facultad para tomar decisiones de gobierno en particular. Cargas económicas. La integración económica en bloques obliga a los países a rescatar la economía de países miembros que se encuentran en crisis o han sido más afectados por esta. Un caso similar ocurrió con la Unión Europea, que ha apoyado a países como Grecia, afectados gravemente por las crisis mundiales. El apoyo económico a los países en crisis y vías de desarrollo es uno de los puntos fundamentales de la integración económica. Avanzamos entonces en el texto y aquí tenemos los bloques económicos. Se definen como el conjunto de países integrantes de una misma región geográfica que se ha autovinculado jurídicamente y que constituyen un organismo de carácter internacional. El propósito general es promover el desarrollo y la integración económica de sus pueblos y obtener recíprocos beneficios en el desarrollo de su comercio internacional mediante la implementación de políticas tendientes a liberalizar su comercio. La integración económica es un proceso que no siempre llega a concretarse. No obstante, la motivación es crecer económicamente. Tipos de bloques económicos.
zona de libre comercio o área de libre comercio. Área geográfica donde los países pueden comerciar libremente con beneficios tributarios y aduaneros. Coinciden con las zonas fronterizas y las zonas francas. En el Perú, la zona franca de Tacna fue creada en 1989 como zona de libre comercio. Unión aduanera es un tratado que permite la libre circulación de los bienes entre los países que están dentro de un convenio. Estas uniones aduaneras son creadas por los países para poder competir con los grandes países industriales que tienen mayores ventajas comerciales en el ámbito mundial. Mercado común, llamado también mercado interior, es un acuerdo que busca facilitar el intercambio comercial y productivo entre los países. El primer mercado común fue instituido por el Tratado de Roma de 1958. Unión o comunidad económica es una integración entre los países que implica la libre circulación de bienes y el intercambio de servicios, medios de producción y mano de obra entre los países que forman parte de la comunidad económica. Al interior de este tipo de comunidades existe una serie de medidas y acuerdos económicos y monetarios comunes. El caso más conocido es el de la Unión Europea, que cuenta con leyes, un Parlamento Europeo y una moneda común, el euro. Avanzamos entonces a la siguiente página y aquí tenemos el siguiente tema: los derechos de los consumidores. La legislación peruana y los consumidores. En una sociedad de consumo, donde se realizan a diario miles de intercambios comerciales, existen derechos para las personas que adquieren bienes y servicios. Son los derechos del consumidor. La mayoría de países del mundo tiene leyes que protegen a los consumidores y las relaciones que mantienen con otros agentes económicos. Son consumidores las personas naturales que en la adquisición, uso o disfrute de un bien o contratación de un servicio actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. En este punto es importante aclarar que solo son considerados consumidores aquellos que adquieren bienes con fines personales y no para hacer lucro de ellos. Un caso excepcional son las microempresas que consumen bienes y los pueden utilizar para generar una pequeña renta. ¿Qué derechos tienen los consumidores? Según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia, el consumidor tiene derecho a estar informado, recibir de los proveedores la información necesaria para tomar decisiones respecto a un producto o servicio, lo cual incluye las recomendaciones de uso y de consumo. La idoneidad del producto o servicio. Todo proveedor debe ofrecer una garantía implícita de que el bien expendido o el servicio prestado es idóneo para fines y usos previsibles. No ser discriminado. Existe discriminación cuando se restringe o prohíbe el acceso de una persona a un determinado servicio o local por causas injustificadas, raza, sexo, condición social, entre otros. Solo puede darse un trato diferenciado con razones objetivas, por ejemplo, la prioridad para personas con discapacidad. Realizar pagos anticipados. En caso de préstamo, el consumidor puede cancelar toda la deuda o adelantar el pago de cuotas. El banco debe recalcular la deuda descontando los intereses. Reclamar ante el proveedor. El consumidor puede reclamar y exigir reparación, cambio o devolución del dinero por productos defectuosos y servicios de mala calidad. Continuamos entonces y aquí encontramos el Estado y los consumidores. La defensa de los derechos del consumidor está protegida por la legislación peruana. El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para ello garantiza el derecho de la información sobre los bienes y servicios
que se encuentran a su disposición en el mercado. Para ello, el Estado creó en 1992 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. INDECOPI. La defensa del consumidor realizada por INDECOPI incluye la imposición de multas a las empresas que abusen de los derechos de los consumidores de bienes y servicios. En el cumplimiento de sus funciones, el INDECOPI protege a consumidores nacionales y extranjeros. Para ello recurre a la conciliación entre el consumidor y el prestador del servicio. Las asociaciones de consumidores son organizaciones que se constituyen con la finalidad de proteger, defender, informar y representar a los consumidores y usuarios. Las asociaciones de consumidores están facultadas para presentar reclamos y denuncias, ya sea a nombre de sus asociados o de las personas que les hayan otorgado un poder para ello. Estas asociaciones deben estar registradas de manera gratuita en el INDECOPI. Algunas asociaciones de consumidores. La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, es una institución civil sin fines de lucro creada por los propios consumidores y usuarios en 1994 con la finalidad de defender sus derechos. Desde su nacimiento, ASPEC ha ejercitado una permanente labor de vigilancia ciudadana, exigiendo el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y defendiéndolas masivamente. Asimismo, actúa en diversos temas tales como alimentación, salud, servicios públicos, transporte, educación, productos y servicios en general, entre otros. La Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros, ACUSE. Los fines de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros son orientación, difusión, enseñanza y defensa de consumidores y usuarios de servicios financieros, seguros y otros en general. Hizo parte de la comisión encargada de la elaboración del anteproyecto del Código del Consumidor. Muy bien, dominguinos, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.